Bienvenidos a Energía Positiva. Más allá de las Fuerzas Armadas, la dictadura tuvo varios socios civiles e institucionales, entre ellos el aparato de la Iglesia Católica. Analizamos este tema hoy con la abogada defensora de derechos humanos María Elba Martínez, el ex sacerdote Guillermo Mariani y el historiador Felipe Piña. Apertura. Mucho se ha hablado en la Argentina sobre la dictadura militar, omitiendo que las Fuerzas Armadas fueron solo el brazo ejecutor de una política represiva para poder instaurar un modelo social, político, económico y cultural que benefició a los históricos sectores minoritarios oligárquicos. Aquellas Fuerzas Armadas terminaron haciendo el trabajo sucio a los poderes económicos concentrados, a la sociedad rural que apoyó claramente el golpe, a los grandes grupos mediáticos, como ahora se está destapando la olla de papel prensa, y, como estímulo y contención espiritual, la jerarquía de la Iglesia Católica. La mayor parte de la sociedad civil fue cómplice involuntaria. Pero otra parte, aunque minoritaria, fue cómplice y parte. Sí, yo creo que ha habido verdadera complicidad porque los gobiernos de fuerza siempre han favorecido a la Iglesia, que de por sí es autoritaria, de por sí es un factor de fuerza. De manera que la complicidad, que no ha sido expresa solamente porque no han torturado, pero se han prestado a la denuncia, a la delación, al mirar hacia otro lado, al no reclamar con fuerza. A mí me salvó prima testa de que Menéndez me hiciera ejecutar. Pero a mí, personalmente, una declaración del Episcopado Nacional en esa época hubiera frenado muchísimo la matanza, el genocidio. Pero el Episcopado nunca se animó porque a la Iglesia, esa institucional, le interesa mantener los vínculos con el poder que la fortalecen y que le dan una cantidad de privilegios en la legislación, en los subsidios, en el mantenimiento de los colegios católicos. La Iglesia jugó un papel que yo no diría solamente cómplice, porque cómplice podría ser que el instigador, el autor y apoya. Fue un elemento nuclear central. Pío Laghi, el nuncio en ese momento, estaba estrechamente relacionado con la PDUE, que estaba relacionado con Viola Macera, y antes del 75 incluso con López Rega. Hay dos líneas conservadoras desde el Vaticano, que son el Opus Dei, que podría estar más relacionado con Videla, y la Liga de la PDUE. Esa estructura, que pueden ser enemigos a muertes, cuando se da una estructura como el Concilio Vaticano II de apertura a la opción de pobres, se une y lo ve como un directo enemigo. Al punto que Lefebvre, por ejemplo, solía decir que el Concilio Vaticano II son vientos de herejía. ¿Por qué? Porque hay un testimonio en la causa de los hermanos de La Salette que es muy ejemplificativo. El torturador le dice a Dauzat: nosotros tenemos respeto por los curas, no tenemos nada contra ustedes, pero el error de ustedes, y le estaba torturando, ¿no?, en la Perla, el error de ustedes es ir hacia los pobres. Ustedes venían a salvar a los ricos, porque si van hacia los pobres, les generan una idea de derechos. Entonces ellos comienzan a exigir cosas y exigiendo se genera una perturbación del orden instituido. Entonces, esa estructura de perturbación es lo que se plantea también como el subversivo. Cuando el pobre deja de ser el pobre santificado para ser
el pobre que quiere elevar a otro nivel, no solamente económico, sino también institucional, educacional, de participación. Desde las abadías de la Edad Media se tiraba lo que sobraba. Hoy toda la estructura de la Iglesia Católica, con Ratzinger a la cabeza, que fue una persona que avaló el nazismo y que estuvo antes de subir diríamos, en la orden de la Congregación de la Fe, que es la ex Inquisición, plantea el enorme rol y la importancia del rol de Cáritas, que es beneficencia. Y por eso hoy en algunas tarjetas de créditos va a haber American Express y Cáritas. ¿Por qué? Porque los empresarios, dando la plata así, tienen excepciones impositivas. Es decir, que fue un elemento nucleador central y que le dio el apoyo espiritual, sustentable, indispensable, sin el cual el ejército argentino no hubiera matado. Estamos analizando con nuestros invitados especiales la participación de la institución católica romana durante la dictadura cívico-militar a partir de 1976. Se suele calificar mal porque se dice que la Iglesia fue cómplice. La Iglesia no fue cómplice, fue parte de la represión, que son dos cosas diferentes, ¿no? La Iglesia, como integrante del Estado por la Constitución Nacional, que dice que el Estado argentino sostiene el culto católico y todo esto, la Iglesia tuvo un rol absolutamente activo, no contemplativo. La Iglesia justificó absolutamente todo, la Iglesia acompañó a los genocidas, les dio consuelo espiritual, los justificó, los sostuvo, los sigue sosteniendo, porque esto es realmente impresionante. La única corporación involucrada en la dictadura que no se autocriticó, aunque sea falazmente, fue la Iglesia, no hizo la menor autocrítica en todos estos años. Dijo alguna cosita, pero no hay un documento autocrítico de la Iglesia de los años de la dictadura, estamos esperándolo todavía. Se siguen sosteniendo cosas y siempre próximas a indultos o a perdones a los genocidas. El discurso de las autoridades máximas de la Iglesia sigue siendo el mismo que en 1976, en cuanto al sexo, en cuanto a la moral, a la buena costumbre, a la educación, siguen pensando igual. Es tremendo, ¿no? Realmente tremendo. Y a la vez, por supuesto que hubo excepciones y gente que tiene otra visión. Hoy los curas villeros, que acaban de sacar un documento interesantísimo, que están con la gente, que trabajan contra el Paco, con todo lo que pasa en la villa. En otro momento el padre Mujica o el obispo Angelelli o el monseñor de Nevares, digamos, ¿no? Pero lamentablemente el poder, ¿no?, estaba integrado absolutamente a la dictadura militar, no como cómplice, sino como parte sustancial del operativo represivo, ¿no? La participación, por ejemplo, incluso el control que hacía la Iglesia del devenir es interesante. En los Hermanos de la Salet salía una persona del arzobispado, de la catedral, iba todas las tardes a ver cómo iban, no a ayudarlos, hasta que se aseguraron que habían pasado a la Perla. Supuestamente iban a ser eliminados, pero como 2 personas eran norteamericanas, los mandaron a encausados y los sacaron. En la unidad penitenciaria les mandaban, pero no solamente fueron sacerdotes. A McKinnon lo seguimos nosotros en la década del 80, yo pedí oficio, citaciones, lo llegamos a ubicar en Rosario, obran mis escritos ahí, y jamás se lo trajo. Cuando en aquel entonces, ya eso no ha salido todavía, pero en aquel entonces los expresos solían señalar que les preguntaban cosas de forma tal que dijeran todo para salvarse, que era una forma de utilizar la confesión para la delación. La venida de Menéndez con Primatesta evidentemente muestra la correlación directa que existía entre uno y otro. Pero además, McKinnon y Gallardo eran personas del arzobispado que iban a ver. Y cuando se les señalaba y se les pedía sobre la tortura que tenían, decían la famosa frase de que algo habrán hecho, algo se ha hecho,
o no podemos hacer nada. En realidad lo que hicieron ellos, a mi entender, era lo que dije al principio. Ir a ver si por medio de la confesión, lo que no se lograba por la tortura, se lograba por la confesión. ¿Por qué? Porque muchos de los fusilados, según lo dijo incluso un testigo, fue muy interesante, porque dice, indudablemente la gente que fue fusilada fue detenida antes del 75 con garantías de defensa y con un proceso adecuado. Entonces, como ya estaban adentro de la cárcel y había reticencias del servicio penitenciario o había firmas o costaba que estaba decisión del Poder Judicial, se inventaron esto de la aplicación de la ley de fuga al falso enfrentamiento para matarlo. Porque como dijo la otra vez Paredes, un testigo dijo, si no nosotros hubiéramos, esas gentes hubieran sido desaparecidos. Porque si hubieran sido tomados, no en el 75, el 74, sino ya en el 76, incluso en los primeros meses del 76, como febrero o un poco antes del golpe, iban directamente, por ejemplo, a hidráulica y luego los pasaron completos a La Perla y hubieran sido desaparecidos porque eran personas que se había definido para matarlas. O sea que fue instrumentar una estructura para lograr lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia en ese momento los trataban mal, pero tenían que sacarlos para hacer una tortura más eficiente. ¿Me entiende? El baile, los golpes, el manoseo, incluso hubo como 4 hemipléjicos, no bastaban para lograr cambiar y modificar los testimonios. Entonces, la confesión podía ser un medio, y que en algunos casos ocurrió por las preguntas de los sacerdotes, hasta que los presos se fueron dando cuenta, no fue solamente acá. Una cosa es Dios y sus fieles y otra cosa muy distinta son estos señores feudales que visten sotanas y mitras y que se ubican siempre a la derecha del santo poder para cobijar sus privilegios sin importar que para eso haya que avalar la represión, la tortura, el despojo y la muerte de personas. La sociedad entre la cúpula católica y la dictadura, que poco a poco sale a la luz, debe ser el punto de partida para que la Iglesia empiece a pedir perdón y purgar por sus pecados históricos y contemporáneos. Esta es sin dudas una discusión pendiente en nuestra sociedad. Pero hay otra discusión pendiente, actual y con visión de futuro. Los 2.500 millones de pesos anuales con los que el Estado argentino subsidia prebendariamente al aparato político y escolar del establishment católico. Esta cuantiosa suma, ¿no sería mejor disponerla, por ejemplo, para el 82% de los jubilados? Para mejorar hospitales y escuelas públicas, para una cobertura más amplia de la asignación universal por hijo, para mayor y mejor desarrollo humano y social. Así lo querría sin dudas el Cristo de los pobres y del pueblo. Hasta la semana próxima. Con la separación de Iglesia y de Estado, sí, yo creo que eso nos devolvería la posibilidad de empezar de cero para ser Iglesia. Es decir, que nuestro crédito no dependiera de las ayudas, del apoyo de la autoridad, del dinero de que disponemos, sino del prestigio que fuéramos tomando hacia el pueblo como servidores de la sociedad.